Hola, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestras lecturas al libro Democracy in Times of Pandemic. En esta ocasión hemos titulado al blog Pandemia desatendida. Comencemos. Los profesores Kim Lane-Shepelle y David Powsen, en su capítulo Executive Overreach and Underreach in the Pandemic, nos invitan a reflexionar sobre un fenómeno muy puntual del ejercicio del poder. Las medidas tomadas por los gobiernos durante la pandemia le han mostrado a las personas y a los estudiosos los riesgos del ejercicio del poder cuando se encuentran en situaciones de emergencia. Sin duda, uno de ellos es la extralimitación de las facultades de los ejecutivos. Como ha pasado en Hungría con Viktor Orbán y otros ejecutivos que aprovechan de la situación donde se le han dado facultades extraordinarias para hacerse llegar aún más. Ante un escenario como este, donde se atropellan derechos humanos, por supuesto, una consecuencia es la generación de responsabilidades nacionales y o internacionales, aunque con una variada efectividad. Sin embargo, igualmente la pandemia está dando muestra de otro fenómeno en el uso del poder público por parte de los ejecutivos: la precariedad en el uso del poder para afrontar la problemática generada y cómo en el anterior puede o no generar responsabilidades de variada efectividad, claro está. Tenemos por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, que durante la administración de Donald Trump se pasó de la negación a la mínima acción. Por ejemplo, durante meses los poderes públicos que pudieron permitir una respuesta efectiva y nacional nunca fueron activados. Otro ejemplo de este tipo de conductas la encontramos en el presidente Bolsonaro, de corte populista, quien como el presidente Trump ha faltado en medidas efectivas. Ahora bien, una pregunta interesante es: ¿cómo se pueden combatir estos dos fenómenos? Las constituciones deben tener dos funciones fundamentales. Por un lado, limitar el poder, y por el otro deben construir y constituir un poder efectivo. La primera es clara, aplica para el caso de extralimitación del poder. Se trata de un problema constitucional ya antiguo y familiar. Se trata de hacer que los ejecutivos gobiernen a partir de las leyes del marco normativo creado por los parlamentos y sujetos a las decisiones judiciales al proteger los derechos de las personas. Con el paso del tiempo, se ha hecho necesario crear nuevos poderes para reforzar la idea de la limitación del poder. Por ejemplo, con la emergencia de ombudsman, bancos centrales, autoridades de transparencia y rendición de cuentas, políticas anticorrupción, etc. Todo esto, sin embargo, no está exento de ser derivado por los ejecutivos que, como en el caso de Hungría, han generado toda una revolución constitucional y acomodo de funcionarios a modo del Ejecutivo. La segunda aplicaría para el caso de que el Ejecutivo fuera perezoso, como el caso de los Estados Unidos de América y de Brasil frente a la pandemia. Se trata, por ejemplo, de desarrollar la división de poderes en términos de generar una gobernanza responsable donde un poder impulse a otro a desempeñarse, que yendo además de la responsabilidad puede inclusive subsanar del defecto de la inacción. Este es un reto en el que se tiene que trabajar mucho, pero que ha dado la necesidad de su existencia con la pandemia justamente. Las protestas sociales y el impeachment del presidente Bolsonaro, algo que ha sonado en los últimos tiempos, son una muestra clara de un comportamiento democrático novedoso que requiere ser analizado a fondo y desarrollado con claridad. Es una lección de la pandemia que necesita ser abordada con la suficiente profundidad. Muy bien, esta es nuestra lectura del capítulo Executive Overreach and Underreach in the Pandemic de los profesores Kim Lane-Shepelle y David Powsen dentro de este famosísimo e importantísimo libro Democracy in Times of Pandemic. Suscríbanse, dale manito arriba y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.